Audibene conditor nostras preces confletibus. Aunque la lectura de la Pasión ha estado muy larga y los avisos parroquiales también muy largos, pero solamente una pequeña reflexión en torno a lo que hoy celebramos. Domingo de Ramos, día en que iniciamos la Semana Santa o Semana Mayor. Con el Domingo de Ramos, Jesús entra, como ya lo leía según el Evangelio de Mateo, antes de iniciar la procesión. Jesús entra montado en el carro más fino que había en la época, en un burro. Entra Jesús montado como rey y todo el pueblo humilde y sencillo recibe a Jesús con las palmas que encuentran, con las ramas de los árboles, le tienden como un tapete a Jesús para reconocer que Jesús es rey. ¿Y quiénes lo hacen? Los humildes, los sencillos. Y los que más tenían, dice el evangelista Mateo hoy, pues se quitaban sus mantos y los tendían también para que pasara el rey. Y le decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y cuando le dicen, Dios te salve, le está diciendo, salve rey. Te reconocen como un rey, que así la Virgen María se le dice también, Dios te salve. Te saluda la reina, te saludamos reina, porque el mismo Dios está reconociendo en la Virgen María una reina. Hablo de la Virgen María en este caso. Por eso decimos, Dios te salve María, porque se reconoce en la Virgen María una reina, y fue coronada con una corona de 2 estrellas, nos dice el libro del Apocalipsis. Pero volvemos a Jesús entonces. Jesús es recibido como un rey, y por eso cantábamos en la procesión, tú reinarás, será tu cruz nuestra bandera. ¿Cuál es la bandera del cristiano? La cruz. Por eso portamos una cruz. Pero más que como un adorno de llevar, porque algunos a veces hasta amuleto de buena suerte lo tienen, la cruz es nuestra bandera, pero cuando nos toca cargar la cruz, me identifico con Cristo. Soy de Cristo o soy cristiano. Un verdadero cristiano carga la cruz con amor, como dice San Pablo, une sus dolores, sus sufrimientos, sus problemas a lo que le falta la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cruz es nuestra bandera, signo de victoria. En la cruz Cristo nos dio victoria a nosotros, Cristo triunfó y nosotros con Él triunfamos sobre la muerte, sobre el diablo, porque en la cruz Cristo venció al diablo. Para tener una imagen a veces más clara, la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson muestra cómo el diablo, cuando Cristo en la cruz, de rabia, de ira, se revuelca porque fue vencido. Cristo venció. Y hoy la epístola nos lo decía y por eso nos arrodillamos ahí, aunque lo hice en latín, después obviamente lo hice en español. Pero dice San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, dice, porque Dios también lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, lo exaltó, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Esta traducción dice, para que toda rodilla se doble de los seres celestiales en el cielo, terrenales en la tierra e infernales en el infierno. Y de ahí que nosotros en el credo decimos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo desciende allí. No fue para sacar a los condenados. Cristo no fue al infierno para sacar a los que estaban en el infierno. No, eso sería una herejía. Cristo fue al infierno para decir, yo he vencido, yo he muerto en la cruz y he vencido, y los he vencido. Así que ustedes me tienen que obedecer a mí. ¿Quiénes? Los demonios le tienen que obedecer a Cristo. Y por eso, en el nombre de Cristo expulsamos demonios, en el nombre de Cristo todo demonio se tiene que ir.
Y ya lo decía justamente hoy la lectura de la Pasión, según San Mateo, pues todos esos demonios, toda esa clase de demonios se sacan con ayuno y oración. Pues Cristo, una vez muere, entonces nos ha dado la victoria. Y nuestra bandera, que es la cruz, la portamos con dignidad. Somos de Cristo, somos cristianos. Cristo de cruz, cristianos de cruz también. Pues hoy reconocemos a Cristo como Rey porque ha ganado la victoria, porque Él es el Rey. Ya lo va a decir después del Apocalipsis. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios. Eres Cristo. Ha reinado, ha triunfado sobre la muerte, sobre el maligno. Aunque el príncipe de este mundo, dice Cristo, sigue en este mundo haciendo de las suyas para robarse almas, para llevarlas al infierno. Pero ese eternamente no va a reinar. El que sí va a reinar eternamente es Cristo. Y los que con Cristo venzamos al diablo. Los que con Cristo venzamos la tentación. Pero para no extenderme más, como hoy es el día en que reconocemos a Cristo como Rey, pues entonces recordemos que si Cristo es Rey, yo obedezco al Rey, me someto al Rey. Si el pueblo tendían las ramas, tendían las palmas, tendían sus mantos para recibir al Rey, al Señor, lo hicieron los humildes, no lo hicieron los sumos sacerdotes, no lo hizo el gobernador, no lo hizo el presidente, no lo hizo ningún político, lo hicieron las personas sencillas y humildes. Y lo recibieron como Rey. El burrito pues feliz porque iba caminando en tapete muy fino, alfombra muy bonita. Pero Jesús sabía para dónde iba, y para rescatar la humanidad. El dolor de Cristo es grande, pero sabía que el premio también iba a ser mucho más grande todavía. Cristo y finalmente llega a ser el Rey, es coronado también, se sienta en el trono y Él mismo es el que va a regir y va a gobernar. Pues si Cristo es el Rey, nuestro Dios y Señor, el Cristo, el Mesías, el Salvador, pues entendamos que cuando Cristo vino a este mundo a hablarnos del reino de los cielos o a pedirnos que nosotros vayamos al cielo pero cumpliendo los mandamientos, pues veamos entonces nuestra tarea o responsabilidad a la hora de obedecerle a Cristo. Es un día, por ejemplo, para evaluar ya casi que al terminar la cuaresma, hoy no termina la cuaresma, obviamente, termina el jueves, antes de empezar la misa in cena Domini, o la cena del Señor, de los compromisos que hice en la cuaresma, a qué me comprometí, cuál fue mi compromiso y si hasta este momento los cumplí o no, qué me faltó, cuáles promesas hice y qué promesas cumplí y qué promesas no. Pero más que todo esto, es para ver que ganarnos el reino del cielo, de los cielos cuesta. Ir al cielo cuesta. Cristo lo dijo. Amplio es el camino que lleva a la perdición. Amplio. Y muchos se van por él. Allá esa imagen nos lo dice muy bien. Estrecho el que lleva a la salvación. Y pocos entran por él, dice Jesús. Estrecho el camino que lleva al cielo. Pedregoso, espinoso, lleno de dolor, de tormentos, de persecución y demás. Pero si queremos ir al cielo, pues imitemos a Cristo, que obedeció a su Padre, dice San Pablo en la carta a los Hebreos. Sufriendo, aprendió a obedecer. Obedeció, fue sufriendo. Pero finalmente el premio fue grande. Y Cristo el Rey de nuestra vida, debe reinar entonces en nuestro corazón si queremos ir al cielo. Pensemos entonces quién está reinando en mi vida. ¿Cuál es el Rey de mi corazón? ¿Cuál es el Rey de mi familia? ¿Cuál es el Rey del matrimonio? ¿Cuál es el Rey de esta comunidad? ¿Quién está reinando? Porque hay que mirar hasta qué punto el maligno también reina y se ríe de nosotros. Cuando éste ha puesto la trampa, la cascarita para que se resbale y caiga, y entonces
cayendo en el pecado, se ríe de nosotros. Y no es que es el Hijo de Dios. Y no dice que iba a hacer penitencia en Cuaresma. Y no dice que quiere seguir a Cristo, a Dios y quiere obedecerle. Y no dice que quiere ir al cielo. Usted no quiere ir al cielo. Usted quiere disfrutar de placeres, de gustos, para ir conmigo a un reino. Y no dice cuál. Sabemos que es el infierno. Cristo es el Rey. Y es el que tiene que reinar en la iglesia hoy. Cristo es el que tiene que reinar en la familia, en la sociedad. Él es el Rey y Señor. Es Dios, es Cristo. Permitamos, hagamos que sea en verdad Cristo reinando en mi corazón, en mi vida. Al único que yo le obedezco, al que me le postro, al que le tiendo los mantos, me postro ante Él y le sirvo le soy como su sirviente, su siervo, me postro ante Él, porque lo reconozco como Rey. En el matrimonio también. Que el matrimonio también, marido y mujer, como lo dice la canción titulada Oración por la Familia del Padre Cecilio, que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Recuerden pues, familias, familia que reza unida, permanece unida. Pero si no oran los esposos, si no rezan los esposos del Santo Rosario con los hijos, ¿cómo van a mantenerse unidos? Problemas los van a tener siempre, pero si tienen a Dios en el corazón, los van a solucionar más fácilmente. Porque de los problemas aprendemos y maduramos. Pero si no se tiene a Dios, entonces el maligno, recuerden que la palabra diablo tiene un significado. Diablo significa el que divide. Y tiene un lema y es, divide y reinarás. Déjenlo entrar y verá cómo divide. Reina el maligno y hace de las suyas. Y se ríe de nosotros. Dices que yo soy el rey de ustedes. Entonces preguntemos, ¿quién está reinando en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en mi vida? ¿Quién reina? ¿Reina Cristo o reina el diablo? ¿Reina Dios? Y lo reconozco como Dios y me postro ante Él y le entrego mi vida, mi familia, todo lo que yo hago se lo entrego a Él o al maligno. Y ya sabemos el resultado. Pues es una semana que iniciamos santa, una semana de dolores, es la segunda semana de dolores y segunda semana de pasión. Y yo los invito para que en esta semana hagamos una penitencia mayor, un sacrificio mayor, recordando que el Viernes Santo, sobre todo el viernes, es día de ayuno y abstinencia, bajo pecado mortal el que no haga ayuno y oración, haga ayuno y penitencia, abstinencia, perdón, ayuno y abstinencia. La iglesia pues obviamente ha relajado un poco la ley, dice, bueno, una comida al día, pero sin carnes, ¿no? Y leyendo un poco más y profundizando, la abstinencia, desde los 14 años en adelante, hasta la muerte, no es hasta los 59 años, como leía. Bueno, la ley antigua, me remito. Todos, incluso así se tenga 70 o 100 años, debe evitar comer carnes, a no ser que por salud el médico se lo recete. Pero debiera hablar con el director espiritual para estar exento de. Pero entonces, esta semana quiero invitarlos a hacer mayor penitencia, mayor oración y sobre todo a el silencio. Deje la música a un lado. Sea una semana para, más bien, dejando el teléfono, coja la palabra de Dios. Lea la pasión de Cristo. Por ejemplo, hoy, Mateo capítulo 26 y 27. Lea toda la pasión de Cristo. O lea la vida de un santo que meditó la pasión de Cristo. Hoy hay un santo que lo recomiendo siempre y lo he estado recomendando estos días. Hoy recordamos, hoy por fecha 13 de abril, a San Hermenegildo. San Hermenegildo, un santo que por ser católico, en una época donde estaban los arrianos,
diciendo que ellos también eran católicos, y San Hermenegildo prefirió no recibir la comunión de un obispo arriano. ¿Quiénes son los arrianos hoy? Los bergoglianos, esos son los arrianos de hoy. Y hay obispos y hay sacerdotes y cardenales. Los bergoglianos o arrianos, los nuevos arrianos de hoy, pues también dan la comunión, también celebran misa y sacramentos. Y San Hermenegildo, dice la historia, que era rey. San Hermenegildo, rey y mártir, porque era hijo de Leovigildo, y el mismo papá lo hizo meter en la cárcel. ¿Por qué lo hizo meter en la cárcel? Porque su hijo, Hermenegildo, se hizo católico, dice la historia, negándose a comulgar de manos de un obispo arriano. El mismo papá le mandó después un obispo allá a la cárcel y que le llevara la comunión. Y él dijo, no recibo la comunión de un arriano o de un bergogliano. No la recibió y es un santo. El papá no es santo. El papá que se llamaba Leovigildo no es San Leovigildo, no. No se santificó. El hijo murió mártir, prefirió no recibir la comunión de un hereje, de un cismático, de uno que hablaba en contra de Dios y de la Virgen María, porque esas eran las herejías de Arrio. Cristo no es Dios, la Virgen María no es virgen, etcétera, y muchas herejías más. Cristo no está en la presencia eucarística y demás. Y prefirió San Hermenegildo, tarea pues esta semana leer la historia de San Hermenegildo, para que comprendamos un poco la realidad de la iglesia de hoy. ¿Por qué justamente estamos aquí? ¿Por qué no recibimos la comunión de unos que obedecen a un falso impostor y que están en la herejía y están ofendiendo a Dios? Pues que sea una semana de silencio, más de meditación, de leer vidas de santos o la palabra de Dios, y que esto nos ayude a adentrarnos más en el misterio de Cristo. El silencio es importante, es necesario. Hay que inculcarle a los niños, a las niñas, esto justamente. Amor a Dios, amor a la iglesia, amor a la vida de los santos, amor a la palabra de Dios. Y lentamente, como todos fuimos formados, un día llegaremos también a amar a Dios, amar la iglesia y amar ante todo la liturgia dignamente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cor tum regnavit, o Mariae. Vacant praetorium.